Y había una mujer que servía a Dios, una mujer de unción, una mujer que estaba en todo, predicaba, evangelizaba, hablaba lenguas, profetizaba, hacía de todo en la iglesia. Déjame decirte que el que tú tengas un ministerio, que tú sirvas en la iglesia en todo, eso no te hace salvo, eso no te hace salva. La palabra de Dios dice claramente que es el que anda en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Puede ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, lo que tú quieras. El Señor a mí me dijo que Él no iba a venir por títulos. Dios es un Dios de orden, amén, gloria al Señor. Y a Él le plació establecer, porque dice la palabra claramente, que Él mismo estableció profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Ok, pero eso no te va a hacer salvo. Eso no va a salvar a nadie. Ni el que canta es muy bonito, no. Es si andamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Gloria al Señor. Y amado hermano, cuando llego allí, veo esta mujer, el Señor me decía, mírala. Cuando nosotros llegamos allí, el Señor llora. Él llora. Se siente triste. Porque déjeme decirle que el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Solo que hay una cosa, que si nosotros no nos arrepentimos de verdad y seguimos en el pecado, ese es el lugar que nos espera. Llegamos allí y el Señor me dice, mira bien, y había una mujer a los gritos, llorando, suplicando y diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y sácame de este lugar, porque llevo 25 años en este sufrimiento. Llevaba 25 años allí, en ese lugar de tormento. Déjeme decirle que el infierno es tan real y que en el infierno allí no hay paz, no hay gozo. La palabra de Dios dice que pidamos al Señor los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. En el infierno es todo lo contrario. Si nos vamos para el cielo, vamos a gozar de una eterna salvación. Y allí vamos a estar adorando y glorificando a Dios por toda la eternidad. Pero el alma que se va para el infierno, allí, como dice la Escritura, el crujir de dientes y el gusano que nunca muere. Yo pude ver a esta mujer envuelta en llamas desde sus pies. Y un gusano, por ahí de unos 50, 60 centímetros. Bueno, allí hay muchos gusanos, pero pude ver uno que empezaba desde sus pies y le arrancaba la piel, se le comía la piel y iba subiendo por todo su cuerpo. Y cuando llegaba a la cabeza, terminando de comerse toda su piel, volvía y salía piel abajo y volvía y se repetía la misma. Y las llamas, aparte del gusano, las llamas le envolvían y le quemaban. También esa mujer lloraba y gritaba desesperadamente pidiendo misericordia y ella empezó a decir, Señor, perdóname. Yo te pido, Señor, que me regales un segundo para salir de este infierno y yo te prometo que me voy a arrepentir y que voy a dejar de pecar y que voy a perdonar. Esa mujer estuvo allí porque era una mujer que servía en el ministerio y ella se da cuenta que su esposo le es infiel y su corazón se llenó de odio, de rencor, de resentimiento. El diablo minó su corazón. Por eso el Señor me dijo a mí, yo te traje aquí porque el Señor sabía mi situación y yo estaba viviendo exactamente lo que esa mujer vivió. Entonces, mire, en Dios no hay, ¿cómo se dice? Coincidencia. Dios es diosidencia. Y el Señor, viendo mi condición, me dijo, bueno, ok. Y yo le dije a él una vez, yo prefiero el infierno antes que perdonarle. Porque esas fueron muchas veces mis palabras. Prefiero el infierno antes que perdonarlo. Y un día en la iglesia dije, me quité el corbatín, estaba uniformada y le dije a la pastora, no voy a servir.
porque mi corazón está enfermo. Aquella mujer lloraba y decía que le diera un segundo para salir de allí y pedir perdón. Es importante, iglesia, ustedes que me escuchan, es muy importante perdonar, porque la misma palabra de Dios está escrito y dice que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, a los que nos hacen daño, tampoco Dios nos va a perdonar. Y la iglesia está llena de esto, de odio, resentimiento, porque mi esposo, porque mi esposa, porque mi hijo, porque sea, tenemos que perdonar. Ella lloraba y pedía misericordia y empezó a decir que ella estaba allí porque ella tomó un arma, porque encontró a su esposo con su amante y tomó un arma y a los dos les disparó. Y ella también se mató. Ella se mató y ella fue al infierno. De ella es que estoy contando. Y lo más tremendo, iglesia, es que su esposo le pidió perdón porque él quedó en coma. Él quedó en coma por varios meses. Y él le decía, mi amor, perdóname, yo te prometo que eso no vuelve a pasar. Este hombre se entregó a Jesucristo. Rindió su corazón al Señor. Y tuvo un arrepentimiento verdadero. Porque él, a los meses del coma, él fallece. Él muere. Y en una de las revelaciones que tuve, que el Señor me llevó al cielo, el Señor me dijo, mira, ¿sabes quién es él? Él es el esposo de la mujer que viste en el infierno. Y yo me sorprendí. Y el Señor me decía, por eso la iglesia tiene que perdonar. Así que el consejo en este día es, iglesia, saca de tu corazón el resentimiento, saca de tu corazón el odio. ¿De qué sirve que tú ames a aquel que te hace bien? ¿De qué sirve? Si el Señor nos dice que debemos de perdonar a nuestros enemigos y orar por ellos, hay que clamar por ellos. Estas experiencias me han afirmado cada día y les cuento que han habido momentos en los que no he querido más, en que quiero tirar la toalla, pero el Señor me trae a memoria todas estas cosas y yo digo, no puedo retroceder, porque si yo retrocedo, a Dios no le va a agradar y mi alma se va a perder. ¿Qué más usted vio en ese lugar? Amén, gloria al Señor. La verdad, muchas cosas, hermano. Vi un hombre joven de unos 20 años. El Señor me dice, escúchalo. Y allí todos piden misericordia. Y piden un segundo, ni siquiera un minuto, un segundo. ¿Y tú sabes cuántos minutos, horas perdemos en un espejo, pintándonos, decorando la cara? Porque cuando yo decoro mi cara, le estoy diciendo a Dios que me hizo imperfecta. ¿Tú sabes cuánto tiempo se pierde? Y mucha gente llega tarde al servicio por estarse cuadrando las cejas. Este hombre y muchos en el infierno piden un segundo para salir. Y yo le decía al Señor llorando, por favor, ten misericordia de ellos, Señor, sácalos. Y Él me dijo, yo no puedo sacarlos de aquí. El que aquí viene, aquí se queda eternamente y para siempre. Y el Señor me decía, escúchalo. Y él estaba en una mesa, yo veía una mesa y la mesa estaba llena de cerveza, de trago, licor. Y él lloraba y gritaba y decía, Señor, ten misericordia. Sácame de aquí, Señor. No quiero estar más en este lugar de tormento. Amados hermanos, el Señor me dijo, te voy a mostrar 20 minutos antes de él pasar a la eternidad. Y así fue, se abrió, hermano, una pantalla gigante donde me muestra la primera escena. Y habían dos mujeres que le compartían y le entregaban un tratado y le decían, joven, Cristo te ama. Entrégale tu vida a Jesús, hoy podría ser el último día de tu vida. Y él empuñaba sus manos y les decía, quítense de aquí, evangélicas. Les amenazó, si no quieren que les pegue, si no quieren que las aporree, quítense de aquí. Y ellas insistían, una de ellas insistía y le decía, por favor, rinde tu vida a Jesús. Hoy es el día de tu salvación. No sabes tú si te puedes morir. Y él les contestó, las que se van a morir son ustedes, si siguen aquí.
Esa fue la primera escena. Las mujeres se fueron. Inclusive lloraban y pedían misericordia por él. Luego la segunda escena, veo que viene una moto. Vienen 2 motos. Unos amigos de él. Y le dicen, súbete, vámonos a beber. Y él se sube a su moto y se van a beber a una taberna. Y allí su mejor amigo, escuchen bien, amigo no hay. El único amigo se llama Jesucristo. Si hay alguien en quien usted y yo podemos confiar a ojo cerrado, se llama Jesús de Nazaret. La palabra de Dios dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Y él confía en su amigo y se fue con él. Y estando allí en la taberna, empezaron a discutir por una mujer. Y su mejor amigo toma un envase, lo parte, lo quiebra, y con esa botella empieza a matarlo. Empieza a darle en su pecho, en su cara, en su espalda. Y allí fue como este hombre muere y va al infierno. Y en el infierno él decía, Señor, perdóname, porque me mandaste personas para que me hablaran y me arrepintiera. Y no supe valorar, Señor. Y él lloraba y decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Regálame un minuto para salir de aquí, Señor, yo me arrepiento. Y el Señor lloraba y decía, ya es demasiado tarde. Yo le aconsejo a usted que me oye en esta mañana. Hoy es el día de su salvación. El Señor quiere salvar tu alma. El alma ya es atormentada 24 horas por toda la eternidad. Cómo me dolía en mi corazón y aún cada que recuerdo esto, de ver cómo las almas sufren y lloran y pidiendo una oportunidad, un segundo. Y ya no hay vuelta atrás, Por eso rinde tu vida a Jesús. Entrégale tu alma a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Ay, Yomai Sarra, Ikida Yomaya. Ay, santo Dios. Iglesia de Cristo, hoy te hago un llamado especial. No esperes a mañana. No esperes a la tarde porque puede ser demasiado tarde. ¿Qué sabes tú si vas a tener la oportunidad? Si un paro te puede dar y en cuestión de segundos te puede matar. Amado oyente, en esta hora, mi consejo es: entrégale tu vida al dador de la vida. Él está esperando por ti. Él tiene sus brazos abiertos, clamando por ti. Tuve una experiencia, aleluya. El Señor sabe que si me duele a mí, que soy mala pecadora, de ver esas almas allí, cuanto más a nuestro Padre, que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por ti. Escuché unos gritos en una celda, unos gritos, conocí su voz. Y decía: Señor Jesús, ten misericordia de mí, sácame de aquí. Y yo reconocí esa voz: ¡ay, santo Jehová! Y cuando Él escucha que yo lloro y digo: Dios mío, ¿qué está haciendo mi hermano acá? Oh Jesús, aleluya, santo el
el que vive. Y mi hermano me escucha y me dice: hermanita, ¿usted qué hace acá? ¿Usted por qué está aquí? Quise correr a abrazarlo y el Señor me agarró de la mano. Y el Señor me abrazaba con sus brazos tiernos y me decía: hija mía, era necesario, por cuanto era necesario, traerte aquí para que le cuentes al mundo que el infierno es real. Y yo le preguntaba al Maestro, a Jesús: ¿por qué Jesús Él está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo empecé a decirle: Señor, Él era muy buen hijo, fue muy buen hermano, fue buen amigo. Y el Señor me decía: eso no salva a nadie. Sí, yo sé, me decía el Señor, yo conozco tu pensamiento. Y sé que estás pensando lo que has leído en mi palabra. Que el Señor le dice a los hijos: honrar padre y madre, para que te vaya bien y tengas largos días en la tierra. Y yo preguntaba: pero ¿y entonces por qué? Si él honraba a mi madre, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? Y el Señor me abrazaba y me decía: escúchalo. Quiero que lo escuches tú con tus propios labios, con tus propios oídos. Escúchalo, lo que de sus labios va a salir. Y él lloraba y decía: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por haberme acostado con la mujer ajena. Y aparte de que era ajena, era mi prima. Perdóname, Señor, perdóname. Y el Señor lloraba junto conmigo y me decía: ten paz, mujer, ten paz. Pero la verdad, yo no tenía paz de ver a mi hermano ahí consumiéndose en llamas. Ay, qué aguas. Ay, rebabamos. Sayamay. Padre, toma el control de mi corazón. Y si yo, que soy pecadora, me duele, amados hermanos, más sufre el Señor, porque Él murió por ellos en la cruz. Eso fue una de las cosas que marcó mi vida en el infierno. El ver niños allí gritando, llorando: papá, mamá, sáquenme de aquí, papi. Niños de 6 años, 7 años, quemándose en las llamas. Y decían: papi, mami, tú tienes la culpa, papá, mamá, ¿por qué no me corregiste? ¿Por qué me alcahueteabas? Niños que vieron a sus padres teniendo relaciones sexuales y ellos practicaban entre hermanos, y ellos practicaban con sus primas, con sus primos, con sus amiguitos. Niños que robaban, cogían lo ajeno. Niños que veían pornografía, que se masturbaban. Aleluya, santo. El Señor decía, aleluya, en cuanto a mi hermano, decía: sí, él fue buen hijo, fue buen hermano, honró a su madre como yo mandaba en mi palabra, pero estuvo en adulterio y fornicación, se emborrachaba. La palabra de Dios dice claramente que ni el adúltero ni el fornicario entrarán al reino de los cielos. Escrito está. No es para juego, no es para jugar. El evangelio no se puede vivir de cualquier manera. El evangelio no se puede vivir como tú quieras. No puedes ser un mediocre.
En las cosas de Dios tienes que volverte serio y tomar esto en serio, porque Dios va en serio contigo. Si tú dices que eres cristiano, tienes que marcar la diferencia. Aleluya, santo es el Cordero. Con Dios no se juega. La palabra de Dios dice, y escrito está, que Dios no puede ser burlado. Para nada. Y en cuanto a los niños, el Señor lloraba, aleluya. Lloraba y decía, el niño a partir de los 6, 7 años ya es consciente del pecado. El niño sabe qué es bueno y qué es malo. Y el Señor me daba un ejemplo tan claro y me decía, mira, si tú le dices a un niño, si el niño dice una mala palabra y tú le escuchas, tú lo vas a corregir y le vas a decir, eso no se dice, mi amor. Esas palabras no pueden salir de tu boca, porque no podemos servir a dos señores. Por eso dice Proverbios, instruye al niño, edúcalo, enséñale con la palabra, enséñale qué es malo y qué es bueno. Pero el Señor me decía, ya esos niños a esa edad, cuando tú le llamas la atención, él ya sabe que es malo. Y si vuelven y repiten la palabra, tú le dices, oye, ¿por qué dices eso? Ay, mami, perdóname. Porque reconocen que es pecado. Porque saben que es malo. Entonces, muchas cosas más. Muy fuertes. Vi al Papa allí en el infierno. Vi a Shakira. Vi cantantes de la farándula. Allí. Selena. Ella está en el infierno. Michael Jackson, cuando me vio, me dijo, ve y dile a todo el mundo que no vuelva a bailar mi música ni que la canten, porque yo hice pacto con el mismo Satanás. Michael Jackson. Y si tú miras, hay miles de seguidores, millones de seguidores, y él llora allí y pide perdón, porque él quiso cambiar el color de su piel, y nosotros no podemos hacer eso. Si tú eres moreno, dale la gloria a Dios, porque Dios te hizo así. Dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Nosotras las mujeres en el infierno ardiéndose, porque perdían su tiempo allí pintándose, quitándose en sus cejas para hacerse en una raya en sus cejas. Y todas esas pinturas que las mujeres usan es polvo de muertos, solo que les echan químicos. Escucha bien, mujer. Todas esas pinturas que tú te pones en tu rostro, de momento quizás tú dices que te ves bonita. Claro, el diablo se disfraza como ángel de luz, como dice la palabra. Pero sabes que estás equivocada. Aquellas que se tinturan su cabello están cambiando el cabello que Dios les dio. Y cuando yo hago esto, le estoy diciendo a Dios, me hiciste imperfecta, me hiciste como no era. ¿Y qué tenemos nosotros que decirle a Dios si Él es un Dios perfecto? Muchas cosas. Dios. Wow. Aleluya. A mí me marcó 3 cosas en el infierno. Ver a mi hermanito, yo amaba. Él y yo fuimos mellizos, nacimos, estuvimos en el mismo cuerpo, en el mismo tiempo. Él era mayor que yo 5 minutos. Él nació 5 minutos y a los 5 minutos salió la hermana Gloria. Gloria a Jesús. Me marcó el ver a mi hermano allí. Me marcó ver los niños. Yo lloraba. Cuando salí del infierno yo lloraba y yo le decía al pastor, pero ¿cómo es posible? Una criatura de 6 años, de 7 años en el infierno. Uy, no, para mí esto estaba fuera de control. Y el ver pastores en el infierno. Llegamos a un lugar donde decía, bienvenidos pastores al infierno. Dios mío, yo le dije, Jesús, ¿cómo así? Para mí, hasta ese momento, me cambió mi pensamiento porque yo tenía a los pastores en un pedestal bien arriba. Yo decía, a los pastores no les falta sino las alas
y la aureola cae en su cabeza, ya listos para volar. Pero cuando yo me encuentro con ese letrero, Dios mío, agárrate de la silla. Y el Señor me dijo llorando, escucha bien por qué ellos están aquí. Y empieza un pastor a llorar. Lloraba y gritaba desesperadamente, Jesús, te pido perdón, perdóname. Déjeme decirle que cuando Jesús desciende al infierno, inmediatamente todos se dan cuenta que Jesús está allí. Y empiezan a llamarlo y a pedirle misericordia. Y ese pastor empezó y hablaba. Él decía llorando, Jesús, sé que estás aquí. Te pido, por favor, sácame de aquí, Jesús. Yo quiero salir y volver a predicar en la iglesia. Aleluya. Y él decía, Señor, yo te pido perdón porque yo sé, Señor, que yo no te podía robar los diezmos, que yo no podía robar las ofrendas, que yo no me podía acostar con la secretaria. Adulterio, fornicación. Un pastor de la iglesia. Y déjeme decirle que este mundo está lleno de pastores corruptos. Por eso viene juicio sobre las iglesias. El Señor dijo que Él iba a mandar juicios de su propio trono para la tierra. Porque las iglesias están llenas de pastores que alcahuetean el pecado, que alaban a la hermana porque está embluginada, porque tiene chores, porque tiene blue jeans, porque tiene licras, porque tiene escotes, porque está pintada. Ahí se mueve la carne, ahí no está el Espíritu Santo. Si yo vivo una vida mediocre, créame que me voy a perder, mi alma se va para el infierno, porque yo tengo que ser transparente, como mi Cristo es transparente. Y otro pastor gritaba y decía, Señor, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque yo nunca prediqué acerca de la santidad. Es importante, pastores. Y el Señor me decía a mí, le vas a decir a los pastores que prediquen acerca del perdón, acerca del pecado, del infierno, del cielo, de la santidad, de los juicios. Pero hoy en día, la mayoría de los pastores predican es de prosperidad. Y no está mal que usted tenga, porque si Dios, nosotros tenemos un Dios que dice la Biblia, que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero si Él te quiere bendecir, Él lo va a hacer. Pero tú no puedes vender el mensaje. Y ahí en el infierno hay pastores que se enriquecieron porque cobraban una predicación, porque cobraban al que canta. Si yo voy a cantar o envío a alguien de mi iglesia para que cante, pague. Y hay muchos, este mundo está lleno de gente que no va a una iglesia a predicar, a salvar almas, porque a eso fue que fuimos llamados. Si no le pagan, bien; si no lo llevan al hotel de 5 estrellas. Quiero contar algo cortito así, que en el 2018 fui invitada para ir a San Marcos a 16 horas de mi casa en bus. Y el hermano que nos invitaba había invitado a varias personas, había invitado como 3 parejas, había invitado un pastor, un evangelista, y me invitó a mí. Y él nos dijo a todos, hermanos, vamos a ir a hacer la obra de Dios, pero les voy a decir y voy a ser sincero, van a haber cultos en los que usted va a terminar el culto y va a llegar solamente a dormir en una estera, en el suelo. Cuando él dijo eso, 3 parejas se le quitaron, le dijeron, qué pena, hermano, pero yo por allá no voy. Y a aguantar hambre menos. Y a dormir en el suelo menos. Porque yo tengo una cama bien buena, bien grande. Y yo tengo mis 3 comidas del día. Y se quitaron. Quedamos 4. El hermano les insistía, ustedes van a ir. Le dijo, hermano, la verdad yo lo veo como difícil. ¿Y cuánto pagan? Y
Y el hermano le dijo, ¿cómo así, hermano? Le dijo, sí, yo voy a ir a, mire, hermano, tengan en cuenta que uno para predicar no tiene que tener una entrega, orar, ayunar, vigilar, toda la noche, pasar de rodillas y esto y lo más allá. ¿Y cómo voy yo a ir a predicar y no me van a pagar? Si a mí me pagan 200,000 pesos la noche y el día me dan 150, cuente conmigo. De lo contrario, no cuente conmigo. Y me dice el hermano triste, me dice, hermana, ¿usted va a ir? Y yo le dije, yo le dije, sí, hermano, yo voy. Y me dijo, hermana, pero allá no hay comida. Vamos a llegar a una casa donde son 8 hijos, los abuelos, los papás y los suegros. Y nosotros, allá hay un batallón y allá no hay comida. Nos toca... Y yo le dije, no se preocupe, la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y él dijo, quedó usted. Y nos fuimos, hermano. Nos ganamos más de 80 personas para Jesucristo. No es el dinero, hermanos. La Biblia dice, y está registrado y escrito está, que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Y yo siempre lo he dicho. No me gusta, iglesia, no me gusta que me presenten con esos títulos. Dios es un Dios de orden, yo lo tengo claro. Pero con que me presenten la hermana Gloria es más que suficiente. Porque Dios no viene por títulos. Dios viene por un pueblo santo. No voy por la plata de la iglesia, tampoco. Porque a mí me sostiene Jehová de los ejércitos. Dios mío, wow. Esto está demasiado poderoso. Yo creo que Dios está llamando a su pueblo principalmente a que vivamos para Él, a que nos entreguemos para Él. Es lamentable cómo muchas personas, y una de las razones por las que Dios le mostró el infierno a la sierva era por la falta de perdón. No quería perdonar. ¿Cuántas personas con rencor, con odio, con raíz de amargura? Yo creo que este contenido es para Dios liberarte, liberar tu corazón, liberar tu alma, liberar tu espíritu que está encarcelado. Y yo oro a Dios para que estas palabras que Dios puso en la boca de la sierva bendigan tu vida, rescaten tu alma del pozo de la desesperación y de la cárcel en la que se encuentra. Así que usted que está ahí, queremos bendecirle. Comparta este contenido con alguien más para que también sea bendecido. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.